Le damos ya la bienvenida a través de la vía telemática al doctor Juan Carlos Solínez, es abogado experto en telecomunicaciones. Doctor Solínez, muy buenos días, bienvenido a 102.9 Noticias. Carolina Chávez le da la bienvenida a nuestro espacio informativo. Es importante entender, tal vez descender de alguna manera el lenguaje, el debate, la información que ha surgido con respecto a la renegociación de los contratos con las operadoras telefónicas. Hay un proceso en el que el Estado ecuatoriano está dándole seguimiento y ya ha dado, digamos, algunas luces con respecto a estos, al menos 2 contratos que están por fenecer en el año 2023. Las 2 operadoras, o digamos, las 2 más grandes operadoras, precisamente están por fenecer en sus contratos, y eso es a lo que está llevando el Estado un estudio sobre la renegociación. Desde el Ministerio de Telecomunicaciones se ha mencionado que en efecto no habrá ninguna complicación, pero que se tienen que hacer algunos análisis. ¿Qué es lo que principalmente el ciudadano, la ciudadana tiene que entender con respecto a la cobertura que todavía se mantiene, pero que el Estado precisamente pretende garantizar, y sobre todo verificar el uso que se le dé al espectro radioeléctrico con el cual funciona precisamente esta parte de las telecomunicaciones? Muy buenos días. Buenos días, Carolina, un gusto estar aquí. Un saludo a toda la audiencia de la Radio Municipal. Y bueno, tal vez empezaría diciendo que hay 2 dimensiones en esta negociación, ¿no? Una dimensión que es la del ciudadano, que a lo que le interesa principalmente al usuario es que haya calidad del servicio, que hayan tarifas adecuadas y que no se suspenda, o sea, que haya una continuidad del servicio. Pienso que eso es lo que le interesa primordialmente, ¿no? Es decir, que haya mejor calidad, que los precios bajen, que haya más prestaciones, si se quiere. Pero hay otra dimensión, que es lo que sucede detrás, ¿no es cierto? Uno no está al tanto de cómo funciona la tecnología detrás o el uso del espectro radioeléctrico detrás de la telefonía móvil, y eso sí le interesa y le compete al Estado, porque el servicio de la telefonía, tanto móvil como fija, es un servicio público que está, que lo presta en exclusividad del Estado y que por excepción puede ser delegado al sector privado. De allí que en 1993 se firmó la primera concesión con la telefonía móvil celular y ese contrato por 15 años fue renovado en el 2008 y ahora se cumplen 15 años más y tiene que ser renovado. Eso que le compete al Estado es lo que yo vengo criticando, porque creo que ha sido un manejo con total irresponsabilidad, con total improvisación y con una falta de transparencia total, ¿no? Entonces, ¿por qué sostengo esto? Porque más allá de que el gobierno, la ministra en particular, salga a decir que el servicio no se suspenderá, incluso otros ministros, el ministro de gobierno le he oído diciendo lo mismo, que no se suspenderá. Claro que no se va a suspender porque hay una obligación constitucional que es la de la continuidad del servicio. Es decir, ningún servicio público básico, fundamental, puede ser suspendido o descontinuado. Por lo tanto, el meollo del asunto no es si es que el usuario, en la dimensión del usuario, va a seguir contando con telefonía móvil, sino el meollo del asunto es lo que está sucediendo detrás, ¿no? Sí, doctor Solínez, le estamos escuchando perfectamente. Ahora, si bien usted nos menciona que al usuario, a quien está, digamos, constantemente utilizando su teléfono, su red celular, las líneas de internet, etcétera, buscando precisamente, o tal vez exigiendo ya desde hace algunos años, mejoría en el servicio, el tema de la señal es algo de lo que la ciudadanía se ha venido quejando, no solamente en materia celular, sino también en internet. Es algo que tiene que ver precisamente con el espectro radioeléctrico, pero dentro de esas condiciones de negociación que se puede llegar a tener para que no solamente no se suspenda el servicio, sino que de alguna manera mejore, ¿cuáles son esas condiciones que debería tener esta nueva negociación para una posible extensión de estos contratos específicamente con estas operadoras que son las que están funcionando? Claro, lo que describes, Carolina, es lo ideal. Es decir, luego de 15 años de contrato, esta era la oportunidad ideal para que el Estado renegocie términos de calidad, coberturas, todavía hay un gran porcentaje de zona rural, de carreteras que no están cubiertas, inversión en nuevas tecnologías, ¿no? Uso de nuevo espectro para despliegue de 5G, que es una tecnología tan cacareada, pero que no existe todavía y es una
una farsa, que todos estos anuncios que se hacen a lo largo del tiempo de que ya entra 5G, que ya estamos a punto de 5G, sin ni siquiera se ha licitado la banda donde funciona 5G. Entonces, esto que tú mencionas era justamente lo que debía hacerse en esta temporada de renegociación, que debe estar finalizada por lo menos un año antes de que venzan los contratos. Sin embargo, estamos a menos de 3 semanas de que venzan. Tenemos una negociación suspendida, no se conoce si existe valoración, no se ha continuado con la negociación y estamos a puertas de que se expiren los contratos. Por lo tanto, seguramente estarán pensando en una extensión de los contratos de hace 15 años, lo que nos impide a nosotros como país y a los usuarios renegociar y entrar ya con un contrato con cláusulas adecuadas a las circunstancias del mercado actual, que prevean justamente qué pasa con los índices de calidad, qué pasa con las coberturas, qué pasa con el despliegue de tecnología 5G y nuevas tecnologías que vayan apareciendo. Es decir, todo eso está por negociarse. De allí que digo que ha sido un proceso manejado con total irresponsabilidad e improvisación. No sabemos ni siquiera quién es el equipo negociador del Ecuador que está pues sentándose o se va a sentar cuando se retome la negociación, porque fue suspendida por 120 días y fue suspendida por temas que le competen al gobierno, porque no tiene informes y estudios y análisis preparados que debe haber preparado el gobierno. Entonces, cuando se retome la negociación, no sabemos qué va a pasar y la veeduría ciudadana que se formó en diciembre y que se fue notificado al Arcotel de que ya había nombrado el Consejo de Participación Ciudadana una veeduría ciudadana, no se le permitió sentarse sino hasta mayo. Es decir, de diciembre que empezaron las negociaciones extemporáneas, tardíamente, hasta mayo no estuvo presente la veeduría ciudadana designada por el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, claro, todas estas anomalías hacen que en la dimensión del Estado, no en la dimensión del servicio, porque el servicio va a continuar, pero en la dimensión del Estado y las responsabilidades que tiene el Estado en esta negociación, estemos muy preocupados con la situación. Ahora, hay también una preocupación o inquietud con respecto a la ampliación de acceso al espectro radioeléctrico por parte precisamente de las operadoras telefónicas. Hay un informe que presenta el portal Primicias y habla de que precisamente esa ocupación o los porcentajes que manejan cada una de las operadoras es bastante bajo con respecto a la amplitud que en realidad tiene el espectro radioeléctrico. Ese es un punto importante que tiene que toparse en la negociación, por un lado, y por otro quisiera también consultarle, doctor Solines, si es que la posible mejora del servicio o amplitud de coberturas, como llegar a una banda total de 4G y posteriormente de 5G, dependería de que las operadoras puedan acceder a un mayor porcentaje del espectro radioeléctrico, pero entendiendo que esto también debería significar un mejor o mayor ingreso de los pagos que hagan o de la negociación a la que se llegue por parte de las telefónicas. A ver, lo que tú mencionas, Carolina, es un problema estructural que también no ha sido atendido por las autoridades de telecomunicaciones, que es el bajísimo índice de concesión del espectro radioeléctrico. Es decir, ha sido una administración del espectro deficiente. Como tú sabes, el espectro radioeléctrico es un recurso natural limitado, y que aunque las nuevas tecnologías permiten hacer un uso más eficiente de ese espectro, el Estado tiene que asignar primero para servicios, es decir, del espectro que está en las ondas electromagnéticas, tiene que decir, a ver, en estas bandas se asigna para que funcionen tales y tales servicios. Como tú bien dices, ni siquiera el 4G, digamos, tiene una penetración total como debería ser, aunque no estén hablando de 5G, ni siquiera el 4G, y el 5G se va a desarrollar en una banda, en la banda de 4.5 GHz, que es, los países no se inventan qué banda ofrece los servicios, sino que hay un órgano internacional de Naciones Unidas, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que va diciendo cuáles son las bandas más aptas, más óptimas para determinados servicios que van surgiendo con la evolución tecnológica. Entonces, en ese sentido, esta banda, que en el caso ecuatoriano ni siquiera ha sido despejada, porque cuando tú vas a asignar a un servicio una banda, primero tienes que limpiarla. Es decir, si había otros servicios ahí, por ejemplo, en el caso de la banda de 3.5 GHz, ahí está todavía servicios de telefonía móvil fija inalámbrica, que tienen todavía ocupado CNT, que tiene ocupado, me parece que hay etapa de Cuenca. Entonces, esa banda había que limpiarla. Pero decía, no solamente que no se ha hecho eso, sino que la administración del espectro, es decir,
la explotación de ese espectro está muy por debajo de la media de Latinoamérica. Es decir, el Ecuador está rezagado en la planificación y administración y concesión de su espectro radioeléctrico. Entonces, eso combinado con los otros factores que tú mencionas, es decir, que la negociación es una negociación integral. Si es que yo, por ejemplo, no le digo a las operadoras cuánto le quiero cobrar, tanto por el uso del espectro radioeléctrico, que es un recurso natural, como por la explotación del servicio, que es, digamos, lo que concesiona el Estado. Es decir, yo tengo que prestar el servicio, pero te concesiono a ti privado para que lo explotes. Entonces, esos dos rubros principales, espectro radioeléctrico y explotación del servicio, no sabemos si han sido valorados. Y mientras no hay un valor, mal puedo decirle yo a la operadora, quiero que me inviertas en tecnología, quiero que me despliegues 5G en los próximos 5 años, quiero que me cubras todas las carreteras, porque el operador va a decir, pero ¿cuánto me quieres cobrar? ¿Cuánto me quieres cobrar para ver qué puedo hacer yo con eso? Y ahí vienen las políticas de negociación, ¿no? Muchos países, por ejemplo, prefieren no cobrar dinero en cash, sino pedirle y exigirle a la operadora que cumpla despliegue de infraestructura en zonas deprimidas, en zonas donde no es rentable, por ejemplo. Y de allí que el modelo de negociación puede variar. No es tan importante cuánto saque el Estado o cuánta plata saque el Estado, sino qué implica o qué obligaciones implica el contrato. Pero nada de eso se conoce, Carolina. Nada de eso se conoce, entonces mal podemos comentar si es que los índices de calidad están mejorando en base a lo que les va a cobrar en cuanto a monto u obligaciones económicas. No sabemos qué está pasando con cobertura, con régimen sancionatorio. Y claro, la veeduría ciudadana ni siquiera ha podido intervenir en el proceso. Ahora, y tal vez para ir finalizando, doctor Solínez, agradeciendo por supuesto su anuencia para este contacto con las frecuencias metropolitanas, en este contexto que usted tal vez nos marca y advierte el hecho de que hay una negociación que se desconoce de sus principales puntos, lo único, digamos, a lo que se aboca o a lo que se estaría abocando en las próximas semanas, porque hay que tomar en cuenta que, como usted bien lo mencionaba, me parece que es en agosto que fenece uno de los contratos con una de las operadoras y correcto, la siguiente fenecería más o menos a finales de noviembre. Es a finales de noviembre la que fenece con la otra operadora que tiene algunas líneas, digamos, con las que se sostiene la telefonía móvil. ¿Se aboca el Estado solamente a una extensión de los contratos como están en este momento, en las condiciones en las que se encuentran en este momento, o incluso esa extensión podría tener alguna variante que le traiga algún beneficio, no solamente al Estado, sino también y finalmente al usuario? Muy importante. No, lamentablemente esa es la debilidad en la que está el Estado ecuatoriano en este momento en la negociación. Es decir, que como estamos a puertas de que fenezcan los contratos, le escuchaba a la ministra realmente perplejo, le escuchaba decir que no es culpa, que es un proceso arreglado, que tiene que seguirse unos procedimientos que están establecidos en la ley y que no se puede saltar esos procedimientos. O sea, casi diciendo no hay nada que hacer. El procedimiento nos obliga a que hayamos llegado a 2 semanas de finalizar el contrato y no tengamos negociado los contratos. Básicamente es lo que dice la ministra con una total irresponsabilidad. No se trata de eso. El contrato la negociación había que empezarse mucho tiempo atrás, debía tenerse todos los documentos listos, debía tenerse la valoración tanto del espectro como del negocio en marcha listos, y los 120 días de negociación debían ser para afinar los detalles de un modelo que ya existe y que debía determinarse pues cuáles van a ser las variantes del contrato que fenece frente a los próximos 15 años. Y claro, si es que eso no va a alcanzarse a hacer, porque además le agarra al gobierno en un momento de transición, donde está ya prácticamente de salida, donde estamos en un proceso electoral ya iniciado, donde vamos a tener un nuevo gobierno en octubre, que no sabemos lo que opine de lo que ha negociado o no ha negociado el actual gobierno. Entonces, una situación tanto política como jurídicamente muy compleja, porque si es que se prorrogan los contratos, sea porque no alcanzan, que es lo más probable, o sea porque quieren dejarle al próximo gobierno que concluya, si es que se da esa situación, se prorrogarían en las mismas condiciones que han estado en los últimos 15 años. Es decir, eso tendría implicaciones que la Contraloría tendría que analizar, ¿no? ¿Cuál es el perjuicio que se causa al Estado y al usuario el hecho de, pudiendo tener nuevas condiciones a partir de agosto,
tengamos que prorrogar las condiciones de hace 15 años porque no se negoció a los debidos tiempos. ¿Necesariamente entonces, claro, hay que caer en la prórroga de los contratos como se encuentran en este momento o podría caber, le consulto, doctor Solínez, la posibilidad de que precisamente al ser un gobierno que se encuentra de salida, incluso las operadoras vean, si no la posibilidad, la oportunidad de que el negocio, la negociación de estos contratos se dé con el nuevo gobierno y que más bien se haga una ampliación del plazo para llevar adelante la negociación, o la normativa determina que si no se cierra o si no se cambian las condiciones hasta las fechas fatales, que son agosto y noviembre, el contrato simplemente se prorroga? No existe una norma expresa que ni en la legislación, ni en la regulación, ni en el contrato que diga que se prorroga el contrato. Uh-huh. Ese es uno de los vacíos. Hay una prórroga establecida en el reglamento de obtención de títulos habilitantes de telecomunicaciones, que es cuando uno no entra en operación después de que le dan un permiso o una concesión, no entra en operación. Si no entra en operación en un año, se puede prorrogar 6 meses. Prórroga de este contrato no está establecido. Por lo tanto, tendría que hacerse consultas y lo que sí puedo yo adelantar es que las operadoras en una prórroga, porque no se alcanzó a negociar, uh-huh, no van a aceptar la imposición de condiciones unilateralmente. Justamente, la renegociación era para ponerse de acuerdo en las nuevas condiciones. Si es que el contrato, si es que no se llega a ese acuerdo, no se concluye ese acuerdo de negociación y tiene que prorrogarse el contrato, serán las mismas condiciones que hemos tenido los últimos 15 años. Es decir, no se va a aceptar nuevas condiciones por una temporada hasta que se termine de negociar. Así que esas implicaciones son las que le ponen al país, al Estado ecuatoriano, en una situación compleja, en una situación delicada, de poca maniobra en la negociación, porque estamos, digamos, con el tiempo encima. Entonces, como tú sabes, Carolina, en toda negociación, estar presionado porque se vence o porque se expira un plazo no es la mejor circunstancia para negociar, porque se pueden apresurar las cosas, se pueden cerrar las cosas sin que estén bien negociadas, se pueden cometer errores, ¿no? Y en el caso específico, decía yo, no solamente había una irresponsabilidad, sino una improvisación. Sería interesante, y eso he sugerido yo, por ejemplo, que la Secretaría Anticorrupción intervenga inmediatamente para analizar las razones por las que estamos en esta situación, para que analice quién es el equipo negociador, qué experiencia tiene por parte del Estado, las personas están a cargo de la negociación, qué experiencia en telecomunicaciones tienen, ¿no? Y tercero, que analice las circunstancias por las que no se ha permitido la veeduría ciudadana. Estos son elementos que yo pienso que la Secretaría Anticorrupción debería intervenir en este proceso. Son las 8:05 a.m. Queremos agradecer sobremanera este tiempo y estas luces que nos ha brindado el doctor Juan Carlos Solínez, abogado experto en telecomunicaciones, con respecto a la renegociación de los contratos del Estado con las operadoras telefónicas. Uno de ellos está por fenecer en agosto del presente año y el próximo en noviembre del presente año. Ya lo ha mencionado el doctor Solínez. Importante entonces que se tomen cartas sobre el asunto y sobre todo que exista una verificación sobre ese equipo negociador que estaría al frente precisamente de este proceso y que se tomen algunas verificaciones con respecto a la negociación como tal, que se transparente el proceso. Doctor Solínez, muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias por sus criterios. Gracias a ti, Carolina.